Asdrúbal Oliveros, te escucho perfectamente y la primera pregunta que te tengo es, enchufados, ¿toda fortuna es un crimen? ¿Cómo hace alguien en este país para saber si aquel con el que está haciendo negocios que se ve legítimo, ese, por nombrar algo a la ligera, ese café, ese bodegón o inclusive esa aerolínea, es un negocio que tiene su origen legítimo? No estamos cayendo, Asdrúbal, en esa vieja prédica muy comunista, por cierto, de que toda fortuna es un crimen o detrás de toda fortuna hay un gran crimen. Bueno, hay algo de eso, ¿no? Es decir, en un país que se ha empobrecido a la velocidad de lo que ha ocurrido en Venezuela, que la economía se ha contraído más de 80% en 7 años. Todo historia de éxito, de sobrevivencia empresarial o comercial es sospechosa. También hay como mucho resentimiento acumulado de las personas y cualquier negocio nuevo que surja por allí o que aparezca y tenga éxito es visto como raro, ¿no? Mucha gente intenta expresar o intenta reproducir su realidad generalizando, ¿no? Si yo no puedo, nadie puede. Y sí es verdad que obviamente Venezuela tiene una economía negra que es significativa. Cuando hablamos de economía negra nos referimos a actividades ilegales, actividades que se hacen al margen de la estructura formal de la economía. Según nuestro estimado, eso es más o menos el 20% del total de la economía del país. Es muchísimo, es una quinta parte. También es cierto que hay gente que lo que es que ha entendido el entorno, tiene mucho pragmatismo y está dispuesto a surfear un poco la dinámica tan compleja que vive en Venezuela. Entonces yo creo que lo que amerita todo esto es investigar un poquito, es no caer en esas generalizaciones sin sentido de que todo negocio de éxito es de enchufado, No, investigar. yo soy el primero, Asdrúbal, yo soy el Total, primero que ha defendido esa idea. Creo que se cae, o sea, yo creo. conozco, bueno, tal vez porque mi área de trabajo está supeditada a las empresas, trabajo como consultor empresarial y por supuesto tengo una visión diferente a lo que puede tener Petrica en los palotes, pero en realidad me consigo con una gran cantidad de negocios que tienen éxito relativo, porque yo creo que todo éxito es relativo en una economía como la venezolana, que es muy difícil, pero no son enchufados, ¿no? Entonces, yo, bueno, siempre lo he dicho, hay que vencer esa generalización de que todo el que hace algo en Venezuela y sale adelante es un enchufe, está conectado con el gobierno, tiene dinero de la corrupción. Eso no nos ayuda porque yo creo que el país necesita un sector privado que crezca, que se solidifique, porque al final ese sector privado es el que puede dar empleo de calidad como lo está haciendo ahora. Las diferencias de sueldo entre un trabajador del Estado y un trabajador del sector privado son brutales, ¿no? Mm, pero Ese ahí sector viene otra privado cosa. es el Tú que... mencionaste la cifra de 20% y yo te quería preguntar, tú estás al frente de Ecoanalítica, eres economista, si esa cifra ha crecido, porque personalmente, y esto es absolutamente personal, yo siento que mientras más leo trabajos de investigación, empresas que yo consideraba, bueno, perfecto, con esta gente se puede trabajar, cuando uno está viendo el entramado de firmas, que además es un mal del siglo XXI, de finales del siglo XX, siglo XXI, el hecho de que uno no sabe nunca cuál es el capital que está detrás de nada, y no hablo de Venezuela, en el mundo entero, Panamá, probablemente están una cantidad de firmas que están detrás de negocios, que están detrás de negocios, que están detrás de negocios, que están detrás de negocios en Venezuela, Argentina, Estados Unidos, la realeza británica, etcétera, que uno dice, bueno, pero entonces, ¿cuándo realmente sabe uno en lo que se está metiendo? Y yo he escuchado la frase y me parece ruda, va de la mano del pragmatismo que tú estás diciendo, de alguien que me dice, mira, ya yo no me pregunto si son enchufados o no, sino si están generando empleo en Venezuela. O sea, ya es un tema de cuál es el mafioso menos malo. El mafioso menos malo, porque claro, cuando hablamos de capitales negros, es alguien que aprovechando un esquema cambiario, aprovechando un esquema de importación, hizo una gran fortuna y luego tiene que lavarla, y entonces de repente aparecen una cantidad de negocios que se ven muy lindos, pero uno termina diciendo, claro, con razón, esto es tan bello porque puedes invertirle todo el dinero del mundo, porque en realidad lo que estás es aplicándole un cepillo y un jabón divino, pero uno se siente que es parte del problema y no de la solución. Y tampoco sé si la solución es, entonces no me relaciono con nadie. Entonces
no hago negocios con nadie, porque todos los capitales de alguna manera tienen un pecado detrás. No, tú tienes mucha razón. Primero, mira, más o menos se ha mantenido estable el nivel de tamaño de economía negra. Nosotros lo empezamos a medir hace unos 3 años. Incluso ha tenido una leve reducción. Te explico por qué. Porque, bueno, mientras existía el subsidio cambiario y mientras el Estado era un gran importador, esa era una fuente muy grande de actividad ilícita. En este momento ya no hay subsidio cambiario porque el Estado no tiene capacidad de vender divisas preferenciales como lo hizo en el pasado y tampoco tiene capacidad para importar. Hoy quien importa principalmente es los privados. Pero diría que ha fluctuado en estos últimos años entre el 25 y el 20%, ¿no? Es un nivel muy elevado, sobre todo para una economía como la venezolana, pero tu pregunta me hace pensar en otro tema y es cómo hace una empresa en Venezuela. Es decir, al final todos nosotros tenemos que traspasar, y aquí estamos hablando con muchísima honestidad, ciertos límites legales y hasta morales para operar en este país, porque, o sea, ¿cómo tú tienes un negocio y no vas a pagar una coima, por ejemplo, para agilizar algún trámite que sin ese trámite no puedes operar? O sea, ¿cómo le dices a una empresa que no haga eso? O ¿Cómo las, le dices a o las una empresas empresa? relacionadas contigo, a saber, ponte tú Exactamente. en el área de detergentes, hubo un momento de crisis muy fuerte hace unos años. Salió una empresa y se planteó, bueno, yo no voy a comprar directamente afuera, yo le voy a comprar a proveedores para no meterme en el tema de ser yo quien importe los químicos, ¿ok? Porque de esa manera voy a tratar de mantenerme alejado. Sin embargo, como la estrategia que se planteó fue tener varias fórmulas para cada producto, de manera que si le faltaba el sulfato de talco, lo sustituía con el tal. O sea, aquí verdaderamente hemos visto amagos de prácticamente alquimistas, pero igualmente la gente salía diciendo, eso tiene que ser enchufado porque ¿cómo es posible que, qué sé yo, Procter no pueda producir en este momento, pero ellos estén produciendo? Entonces tuvieron que buscarse a figuras absolutamente impolutas de los medios para que fueran sus imágenes, porque si no, seguía la imagen. Y ojo, ok, ellos deciden, yo voy a comprarle a proveedores nacionales, pero ellos no pueden preguntarle al proveedor nacional, mira, tú te trajiste eso completo. O sea, ¿dónde está el certificado de impolutez? Cuando todas las áreas Claro. de la economía, y sobre todo una economía de No, importación, imagínate un restaurante ahorita en época de pandemia, donde tú, bueno, para estar abierto, porque tienes que trabajar, porque también es un país donde si no trabajas no te puedes sostener, donde se han pulverizado los ahorros, donde no hay crédito, y llega un militar y te pide plata para mantener el tema abierto. ¿Qué haces? Es un dilema moral, es un dilema ético ahí, ¿no? O sea, le pago al tipo o bueno, alguien pudiera decir desde la impolutez, como dices tú, qué riñones le estás pagando un guardia, estás favoreciendo la corrupción, pero es que si no pagas eso, no puedes tener el negocio abierto. y si Y lo que tú entráramos en una señalas es pureza, y que, si entráramos en una pureza, si se parte del discurso, este es un gobierno tal cosa, entonces no pagues impuestos porque estás entregándole sí, dinero a un Estado que tú estás reconociendo como apellido. Entonces, desde la misma vivencia donde uno paga un IVA, hay un dilema moral para mucha gente. claro, pero lo otro incluso, y si no lo paga, no puedes comprar. Y si la empresa no lo paga, no puede operar. Y si no puede operar, no puede tener gente empleada. Entonces, o sea, al final, operar en regímenes como el que tiene Venezuela implica este debate, bueno, que yo creo que es diario y es permanente, ¿no? Tú has dicho algo muy importante, las cadenas de suministro. Las empresas no controlan a todos sus proveedores, que además son amplísimos. La gente cree que producir un producto, tú hablabas de limpieza, eso es algo sencillo. Bueno, eso tiene miles de proveedores, el que te pone el envase, el que te pone la etiqueta, el que te trae tal producto químico 1, producto químico 2, producto químico 3, la tapa. Entonces, al final tú dices, bueno, ¿cómo yo garantizo que todos estos proveedores son impolutos? Y Es además muy tienes a complicado. familias que dependen de ti porque son tus empleados, Exactamente, que en coro te van a exactamente. decir, paga lo que tengas que pagar, pero manténme la fábrica abierta porque yo tengo que tener el cheque o el depósito dentro de 15 días porque estoy en la raya, al igual que tú. Ahora, vamos a hablar de ti un momentico. ¿En qué momento ocurre la decisión en este país de volverse economista? Porque estamos hablando de ser economista en Venezuela, que es como ser experto en vinos en un lugar donde solamente se bebe cocuy. No, no te creas.
Mira, bueno, a mí la economía, pana, de verdad, desde que yo empecé a estudiar en la universidad, que no, yo empecé como en un básico, pero yo quería algo que tuviera mucho número. Estoy hablando de la mente de alguien de 17 años, ¿Y ¿no? venías de qué Yo tipo de entré muy colegio? joven. Yo estudié en un colegio muy católico, pues, ¿entiendes? Ok, Y ok. pequeño. Entonces, al final, bueno, nada, tuve que tomar, quería algo que tuviera mucho número. Yo me gradué muy joven. La verdad que viendo las cosas en perspectiva, me hubiese tomado un año sabático para pensar Yo mejor las cosas, pero jamás bueno. he entendido, pero es que ni siquiera porque seas muy joven. O sea, si mi hija tuviera 19 años graduándose, porque no sé, porque repitió, porque se fue a un año a estudiar un idioma, lo que fuera, igualito le diría, pásate un año trabajando dos Claro, meses en una total. publicidad, 2 meses en una constructora. Aquí somos unos O de locos. mochilera, si tiene el caso, que Cualquiera de las pueda cosas, hacer. o sea, que descubras qué es lo que te tripeas, qué es lo que disfrutas, Claro, porque exactamente. es una decisión Mira, brutal la que estás tomando. estoy de acuerdo contigo. Yo creo que a esa edad uno tiene la definición vocacional es muy compleja, por lo menos para mí fue compleja. Entonces, yo quería algo con número, pero que también tuviera bastante análisis, y hablando con gente me dijo, mira, yo creo que una combinación entre números y análisis puede ser psicología, puede ser economía, y psicología. Dije, pero perro, no, la verdad que yo con cosas clínicas no quería, y entonces opté por el tema de economía, ¿no? Bueno, siempre fui muy buen estudiante, me gustó muchísimo, siempre tuve claro que quería trabajar en temas de investigación. Tuve la suerte que al final de la carrera, antes de graduarme, fui pasante en una unidad de investigación de un banco muy importante que estaba en Venezuela, que tenía su unidad, o sea, era parte de un grupo español, Santander, lo puedo decir, y cubríamos toda América Latina y nosotros nos encargábamos de Venezuela. Entonces, bueno, eso ¿Cómo me eran ayudó esas muchísimo. reuniones? Porque debe ser muy interesante. O sea, en Venezuela ha ocurrido que cuando se calcula el crecimiento de Venezuela, o de América Latina, perdón, muchos estadísticos deciden dejar por fuera de Venezuela porque baja demasiado el promedio. De hecho, tengo entendido que hoy, el día que estamos grabando esta Sí. entrevista, quedamos por debajo de Haití en términos de pobreza, con lo cual, bueno, una nueva migración es la del heladero que se va del país. Pero en, cuando tú tienes una reunión con las demás unidades de investigación que llegan con su carpeta de Chile, que llegan con su carpeta de Brasil, un país industrial, un país de finanzas, y uno llega con la carpeta de Venezuela, ¿cuál es la sensación a la hora de Bueno, entregar un informe? en ese momento, te voy a decir, no era tan crítico, porque estamos hablando del año 2001. Todavía Venezuela era otra cosa, ¿no? No era este desastre. Lo que sí eran las magnitudes de tamaño. En Venezuela éramos 4 personas, incluyendo el pasante, y en Brasil estábamos hablando de una unidad de casi 50 personas. Y en Claro. México estábamos hablando de una unidad de 45 personas. Entonces Venezuela era 4 por su tamaño. Pero no era tan complicado porque, bueno, estaba llegando Chávez, y Chávez estaba en esa etapa, vamos a llamarla de descubrimiento. Estaba en la etapa Marisa Aguirre, estaba en la etapa que todavía Sí, tenía conversaciones con Marisa Aguirre de noche y Marisa trataba como de darle los pininos de exactamente. Economics 101. Obviamente ahorita en Ecoanalítica nosotros somos parte de una alianza de consultoras que se llama la ECO, y sí, basa lo que tú señalas totalmente, uno se siente fuera de foco. Publica sus cifras excluyendo a Venezuela, porque si no el promedio lo tumba demasiado. Ahora, te preguntaba sobre el hecho de ser economista en Venezuela. Lo mismo se podría preguntar sobre, por ejemplo, ser abogado. Pero en el caso de ser economista, no viene siendo como ser la persona que trabaja en el turno nocturno de la clínica más dura, perdón, del hospital más duro en una zona de bandas donde todas las noches hay una puñalada y tal, frente a otros economistas que están lidiando con una cantidad de variables que son casi como que ser un internista en una zona de clase media donde los problemas de la gente son los triglicéridos, mientras que tú tienes que hablarle tú tienes que tratar con un paciente que de repente se lanza una bajada del 5% de su aparato productivo en un año, que prácticamente equivale a que chocó la moto y quedó con el cráneo abierto. Mira, ahí te voy a decir 3 cosas, ¿no? La primera, obviamente, aquí hay un elemento importantísimo, que es el apoyo al sector privado, por lo menos desde mi área de trabajo, que es diferente a cualquier otra economía. Generalmente, una empresa como Ecoanalítica, lo que hace en Venezuela
no lo pudiera hacer en Colombia, en Perú o en Chile. Las consultorías son totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque las consultorías allá son más justamente lo que tú señalas, cómo crecer, cómo poner un nuevo negocio, cómo mirar el impacto de tal decisión. Aquí es una consultoría de sobrevivencia. ¿Qué puedes hacer tú para surfear una situación tan crítica como la que vive Venezolana? O sea, allá llegas con un termómetro, con un medidor de presión arterial, aquí llegas con sutura, con unos yesos, con unas férulas, con una camilla y un helicóptero. Exactamente. Entonces, ese es un primer elemento diferenciador. Y la demanda de trabajo es mucho más intensa acá, lo cual es bueno para mí y mi firma, que en esos países. Pues son muy aburridos. Pues, o sea, nadie en Colombia se está preguntando cuánto va a ser la inflación a final de año. Lo sabe todo el mundo, es público, lo pueden leer en El Tiempo, en la revista Semana. Cuánto va a terminar el tipo de cambio, lo sabe todo el mundo, es algo súper, se te puedes pelar por 1% arriba, uno abajo, pero eso no te va a hacer mella en el negocio. En Venezuela, una empresa necesita permanentemente saber cómo se mueve la inflación, cómo se mueve el tipo de cambio, pero ya no de cara al cierre del año, sino de cara incluso en 15 días o en un mes. Entonces, la dinámica de trabajo es muy, muy diferente. Ese es un primer elemento diferenciador. El segundo es una especie de trabajo arqueológico, es decir, al final también uno está documentando la tragedia, ¿no? Es decir, el poder, yo no creo que Venezuela se quede en esta etapa permanentemente, no sé si yo al final veré la reconstrucción de mi país, trabajo por eso, pero no me queda claro, te soy honesto, tal vez estoy siendo muy pesimista, pero sí creo que es importante documentar esta etapa, que es la peor crisis del país desde la guerra federal, bueno, para que quede ese registro histórico. Y ahí los economistas y el análisis económico, el análisis de las políticas públicas es muy importante. Entonces también ahí hay un rol que trasciende incluso el tema negocios, ¿no? Y en tercer lugar, bueno, te voy a decir que tiene algo de divertido porque justamente nunca te aburres en un país como Venezuela. O sea, generalmente aquí tú estás en una vorágine donde un día Maduro dice una cosa y tú tienes que cambiar todo lo que tenías dicho, vino una decisión, pasó esto, llegó el COVID, una semana que era flexible la pusieron radical. Entonces, al final, eso también, bueno, te lleva a un ritmo diferente de ver la dinámica país. Yo hablo con muchos colegas míos, tanto venezolanos que están afuera como venezolanos como no venezolanos, y te dicen, bueno, mira, la verdad que la forma de trabajar en Venezuela es muy diferente a lo que nosotros aquí hacemos acá, ¿no? Y Pero, los economistas venezolanos, y yo sé que tú tienes gente cercana a ti en este ámbito, los economistas venezolanos, bueno, una vez que tú tienes un background acá y sales afuera, bueno, te comes el mundo porque tu capacidad de ver las cosas es mucho más amplia, más heterodoxa, menos rígida, y tiene que ver con las vivencias, y eso te ayuda muchísimo también, ¿no? claro, yo tengo gente cercana que de repente ha terminado asesorando al gobierno de Uzbekistán o uno de estos países que eran Exactamente. satélites del mundo soviético, y tú dices, ¿qué hace por allá? Bueno, que por allá probablemente es lo más cercano a la capacidad que él tiene de manejar locura. Es decir, si tú estuviste en la sala de terapia intensiva trabajando durante 1 año, 2 años, a ti te mandan a trabajar en un geriátrico, midiéndole la presión arterial a los viejitos todos los días y tú te vuelves loco. Tú necesitas ser Total. bombero, tú necesitas entrar en un cuerpo de bomberos otra vez y estar viendo gente con el hueso afuera. Pero tú decías algo que quisiera retrotraer a algo que te leí en un tuit en un momento determinado, que es que la economía siempre gana. Tú decías, bueno, yo espero ver la reconstrucción de mi país. Yo, al igual que tú, soy muy precavido en el optimismo. Primero porque el optimismo, la esperanza es infinita, pero el optimismo no. El optimismo, uno sabe que cuando uno ha invertido grandes dosis de optimismo y de repente se te cae el escenario, tú llega un momento que te agotas y dices, no voy a creer en más nada durante un rato porque necesito, como un videojuego, necesito volver a llenar la barrita de optimismo antes de activar esa arma. Pero yo, al igual que tú, creo en la idea de que al final se impone la economía, y el ejemplo que tengo más
evidente, ojo, eso no quiere decir que la economía lleve a derechos humanos o lleve a una cantidad de cosas, pero sí lleva a un reconocimiento de la productividad como elemento básico para salir adelante, que es el caso de China. O sea, China es en este momento o sea, es la gran ironía de la historia de la humanidad. Es el país comunista más grande con la filosofía capitalista más salvaje que existe, que es la de mano de obra sin sindicatos, excepto para las empresas extranjeras que estén allá, control de todas las cadenas, control de todos los procesos en la medida en que sean productivos. O sea, es una cosa, es una gran ironía, pero al final fue la economía la que se impuso. Sí, Mao no triunfó. Mao lo que hizo fue matar a 50 millones de personas y vino la economía y les dijo, bueno, si ustedes quieren echar para adelante, tienen que ponerse en la de la productividad y la productividad se logra con competencia, reduciendo los costos, así eso implique aplastar al trabajador y convertirlo en un tipo que tiene que vivir en la empresa de lunes a sábado y dormir 18 en un búnker para competir con el trabajador de Occidente que quiere tener una casita y que quiere tener un apartamento y que quiere tener una casa. Usted tiene que irse hacia ese otro extremo. La economía siempre gana, pero eso quiere decir que gana el ser humano. Bueno, muy bueno lo que tú dices, porque yo creo que incluso en Venezuela tenemos algo de eso, por supuesto, salvando las distancias con la economía china y su capacidad de crecer. Pero también en estos últimos 3 años, nosotros hemos visto que la economía se impuso. Te voy a poner dos ejemplos. El primero, el control de cambio y la satanización al dólar paralelo y a los dólares en general. O sea, creo que tenemos todo memoria de cómo este gobierno satanizaba el dólar paralelo, dólar criminal, le voy a torcer la mano, hubo una ley de ilícitos cambiarios y hoy el dólar, bueno, primero reina, hay más dólares que bolívares circulando y se usa más el dólar para pagar las cosas que los bolívares. O sea, yo creo que ese es un ejemplo de lo que es la economía, ¿no? De cómo la economía se impone a ideologías caducas, y donde la gente al final busca su propia protección, ¿no? Y eso vino principalmente de la gente. O sea, el gobierno no decretó la dolarización, la permite, pero no la decretó. Fue la gente que dijo, yo no voy a seguir trabajando con una moneda donde me estoy empobreciendo. Y bueno, más mal que bien, a todo nivel, desde grandes empresas, medianas, pequeñas, hasta el nivel más bajo, la gente maneja divisas. Las cantidades difieren, pero maneja divisas. Ese es un primer elemento. Y el segundo, el control de precios. Lo mismo. Años este gobierno diciendo que, bueno, que precio justo. Había una ley de precios justos. Se decretó una superintendencia de precios justos. Se metieron presos a dueños de negocios. Sabemos muy bien, estuvieron presos. A gerentes de supermercados. Se les atacaba permanentemente. Y hoy, bueno, tú ves que gran parte de los anaqueles están llenos porque se abandonó esa política de control de precios. Te diste cuenta que ya no podías seguir sosteniendo, al menos que quisieras una escasez brutal, y dejaste que el mercado resolviera de la peor forma porque, bueno, hay un problema de demanda donde una gran cantidad del país no puede comprar, pero ese es otro tema. Pero al final dijiste, el control lo tuviste que flexibilizar. Sí, hablas por allí a veces de que hay del control y de la SUNDE, pero en líneas generales no se aplica. Entonces, son dos evidencias de lo que tú estás diciendo. Son dos elementos de cómo la economía al final terminan ganando la batalla a la ideología, y creo que no es solamente China, la misma los mismos países soviéticos, ¿no? Lo que pasó, el avance de las estructuras capitalistas y capitalistas muy draconianas, ¿no? De sálvese quien pueda, que es muy parecido a lo que tenemos acá, de lo que hay en Rusia y de lo que hay en muchos países es comunistas, te reflejan estas dinámicas donde al final las ideologías no pueden con el... Pero se beneficia a la gente. Mira, estamos en una situación, esa pregunta es bien importante. Bueno, no todo el mundo, obviamente, es un sistema muy excluyente. Es un sistema muy excluyente. Yo lo he definido como una situación de sálvese quien pueda, donde el que tiene, como tú y yo, porque no vamos a cara a mentir, algún tipo de networking, de trabajo, de generar ingreso, de ahorro, de algún familiar afuera que te pueda mandar dinero, donde bueno, tienes capacidad de aguantar esta situación, que es mucho lo que mucha gente dice, pero ¿cómo tú sigues viviendo en Venezuela? Bueno, mira, vivo, sigo trabajando, o sea, Claro, es mi país. aquí también hay el otro problema que lo he conversado ya con distintas personas, distintos ámbitos, que es
el país no existe a nivel perceptual. Es decir, hay un Claro. caleidoscopio de países que se pueden percibir, llamados Venezuela, pero es mucho más polifacético que cualquier país donde uno podría decir, bueno, los Estados Unidos también, porque la gente cree que Estados Unidos es la costa este o la costa oeste, y Estados Unidos también es el país que votó por Bush en un momento determinado o que votó por Trump. Pero en nuestro caso es mucho más complicado porque si Venezuela queda debajo de la suela de los zapatos de cualquier venezolano, Venezuela va de la Patagonia hasta... Ayer me estaba diciendo una persona que quería comprar una entrada para un show mío en digital. ¿Cómo hago para comprar desde Uzbekistán? Te lo juro que era un país que yo tuve que hacer un esfuerzo. Y decía, mira, qué impresionante la presencia del venezolano en ese caso. Pero, Sí, digamos, total, o sea, al final, bueno, no, se ha ido mucha gente y sí, el que no tiene esa capacidad, volviendo para cerrar el punto, el que no tiene esa capacidad de ahorro, de buen trabajo, de familiar en el exterior, el sistema lo excluye. Ahí tú tienes dos ejemplos notorios, o dos grupos, mejor dicho, dos grupos poblacionales notorios. Los adultos mayores, los llamados pensionados, bueno, nadie puede vivir de una pensión acá. Y el viejito que no tiene un apoyo familiar, bueno, no hay manera de que puedas ni siquiera costearse el alimento. No hablemos de las medicinas. de Y la el segundo, los Ajá, empleados públicos. Los claro. empleados públicos, por eso se han terminado rebuscando, haciendo otras cosas y hasta la corrupción. No la estoy justificando, pero la entiendo. Es decir, cuando tú tienes un funcionario que gana $10, creo que estoy siendo muy generoso, ¿cuáles son los incentivos de ese tipo a no cobrar por cualquier cosa donde él tiene el poder de que su firma agilice ese trámite? O sea, ¿cómo no va a haber corrupción en la Unidex? O bueno, ya no se llama Unidex, se me cayó la cédula, en el SAIME. ¿Cómo no va a haber corrupción con las vacunas? Bueno, mira los sueldos del sector público, ¿entiendes? Entonces, Claro, al el final, tema de los incentivos es uno de los más importantes a nivel económico, pero precisamente claro, en eso, en tus años universitarios, ¿qué teoría económica o qué profesor, qué materia viste en un momento determinado que ha sido la que más te ha ayudado a sobrellevar el reto a la teoría económica que han significado estos años en términos de decisiones, bueno, tanto del gobierno como también del consumidor venezolano, que también a veces anda contrapelo, pero ya quiero hablar del consumidor venezolano un poquitico después. ¿Qué es lo que viste en un momento determinado que tú dices, gracias a Dios vi esta materia o gracias a Dios leí este autor, porque sin él yo estaría, bueno, calvo y volviéndome loco? mira, en líneas generales te diría que haber estudiado, yo estudié en la Universidad Central de Venezuela y, bueno, el universo variado ideológico que hay en la central, yo tuve economistas casi que anarquistas, profesores adicionalmente totalmente pro mercado, libertarios, pero también marxistas extremos. De hecho, en el pensum, por lo menos cuando yo estudié del 96 al 2001, creo que ya el pensum se cambió, pero en esa oportunidad hay 3 materias ligadas al marxismo. Tener esa amplitud ideológica creo que ayuda muchísimo porque, bueno, si bien yo no comulgo con nada del marxismo, al final te permite también entender cuáles pueden ser los elementos que esa gente puede estar viendo, las consideraciones, eso lo agradezco muchísimo, lo Bueno, agradezco mucho. aquí te haría una pregunta, quizás estás más en sintonía conmigo de lo que me imagino. ¿Por qué es tan difícil entender que económica y políticamente, no importa el rango, es mucho más adecuado y generalmente vas a tener mucho más éxito manejándote en el centro que en cualquiera de los extremos? Mira, eso totalmente. Yo no sé, bueno, yo creo que es la dinámica de la polarización que nos ha llevado a esto, que incluso trasciende a Venezuela. Yo creo que el mundo cada vez se está polarizando más, si no pensemos lo que está pasando en los Estados Unidos y en Europa. Pero a mí una de las cosas más antipáticas, que siempre es de las preguntas que más antipatía me generan, es cuando te dicen, ¿y a qué escuela económica te identificas tú? No, pana, yo soy economista. O sea, yo creo que el monetarismo tiene cosas positivas, yo creo que el keynesianismo tuvo cosas positivas y yo obviamente lo que trato es de tener una visión amplia de los fenómenos económicos y aterrizarlos a realidades particulares. Ajá, Pero entonces, ¿por qué me ¿cómo se toca siente un tipo como encasillar? tú? ¿Cómo se siente un tipo ¿Por como qué me tú que toca es encasillar en que soy monetarista, Ajá, pero si, keynesiano? ¿cómo se siente ¿Entiendes? entonces un tipo como tú cuando ve resurgir en las redes un planteamiento nacionalista de economía de mercado, que no lo fue tal, pero es jimenista? O sea, ¿cómo reacciona un tipo que sabe del asunto,
que sabe cuál era la estructura económica de ese momento y por qué había dinero en ese momento, ante una reducción en aquel momento se hicieron muchas cosas, así que ese momento debe ser chévere. Y una persona que valora cada fórmula de acuerdo al problema, no de acuerdo a la fórmula. Total, mira, bueno, mucha preocupación, la verdad, cuando veo, y sobre todo me preocupa que son muy jóvenes. Yo me he topado con algunos de ellos y cuando veo sus perfiles, sobre todo en Twitter, son chamos que no llegan a los 25 años. Y digo, wow, pero ¿cómo alguien que no tiene 25 años es capaz de hacer apología a una dictadura? Que, bueno, hay que hacer el balance de esa dictadura, pero es una dictadura, ¿no? O sea, y creo que tiene que ver mucho con ese afán del ser humano del control, ¿no? De que sea tu De tener dictadura, es las una cosas dictadura, pero es de las que más me controladas. gustan a mí. Exactamente, ¿no? O sea, que al final eso es lo que termina pasando. Es como el que justifica a Pinochet, que también tú sabes muy bien que hay una camada de gente que rechaza el chavismo, por ejemplo, y justifica la dictadura de Pinochet, Bueno, porque porque hizo dejó una gran reformas pro clase media. mercado. Es el gran mito de Pinochet, es una gran clase media, lo cual tiene Exactamente. patas ciertas, no es del todo falso. O porque hay una gran cantidad de gente, que también es otro fenómeno que yo creo que un análisis sociológico profundo. Wow, cómo hay gente que pasó por el chavismo, que sabe lo que significa un hiperlíder y además un hiperlíder dañino como lo fue Chávez, a mi modo de ver, y termina convirtiéndose en un magasolán, en un trumpista empedernido. Tú Porque dices, es no su entiendo. hegemón. A O mí me sea, cuesta entender. tú no estás en contra de la idea de un hegemón. Tú lo que pasa es que ese no es tu hegemón. Es decir, ese no es tu cacique. Yo quiero cacique, pero del mío. Por lo menos esta es la forma en la que yo he Exactamente. terminado de entenderlo, porque cuando las instituciones salen a defenderte, que además están ahorita muy callados, porque están empezando a distribuir el TPS y todo el mundo calladito, que mira, Biden, que decían que era castrocomunista. ¿Cómo te sientes tú cuando hablan de Claro. socialismo en Estados Unidos y de comunismo en Estados Unidos, cuando hasta el demócrata más izquierdoso, bueno, a excepción quizás de Bernie Sanders, y la Ocasio Cortés, pero en discurso, en realidad ninguno comulga con nada cercano Claro. a un socialismo Total. escandinavo. Sí, no, totalmente. O sea, las categorías se han tergiversado y creo que ese es un problema de las redes, ¿no? Y cuando vemos, bueno, hay un debate intenso sobre los modelos que se generan a través de redes y de los llamados influencers, porque se tergiversan muchos conceptos, se tergiversan muchas categorías. Y sí, a mí me daba mucha risa cuando veía esa categorización de un tipo Es que claro, tan yo del pensé en ti. establishment Yo como dije, lo ¿cómo, es cómo estará Biden, Asdrúbal Olivar? diciendo ¿Cómo estará Asdrúbal en el momento que escucha Biden castrocomunista? exactamente, sí, o sea, además un tipo que tú sabes que si hay alguien más del establishment de lo que es la concepción americana es Biden, ¿no? Que además estaba en el Congreso un bojote de años o sea, y cuando tú ves incluso quién estuvo hablando de un gobierno que ya terminó, ¿no? Los 8 años de Obama, que también lo acusan de castrocomunista, tú dices, tú no sabes quién era el secretario del Tesoro de Obama, el que era el presidente de la Reserva Federal de Obama. O sea, la verdad que no entiendo dónde salen estas categorías, ¿no? Bueno, pero ahí viene un elemento. Tú hablaste de que cuando estabas pensando en estudiar economía o en la universidad, tú decías, yo soy bueno en matemáticas, pero no me quiero meter en psicología porque es trabajar con gente. Y la economía cada vez más ha ido caminando hacia la economía de la psicología o la psicología económica, perdón, es decir, hacia un enfoque, los enfoques económicos cada vez, y quizás esa es uno de los grandes pecados del marxismo, que es reducir al ser humano a un bicho que pelea con el que está encima de él o a un bicho que oprime al que está debajo de él, y además a un bicho jerárquico sin ver los otros ángulos. Pero el resto de las teorías económicas, si no me equivoco, han ido abrazando cada vez más la comprensión de lo psicológico como un elemento esencial, porque a veces lo único que funcionó en una economía fue simple y llanamente que cambió la confianza sin mayores indicadores económicos que la gente simplemente sintió, ahora la cosa va para adelante. Y llegan a la conclusión de que, el tema psicológico no podemos dejarlo por fuera del análisis. Entonces, de alguna manera, No, volviste a caer en la psicología. no, eso que tú señalas es muy importante. De hecho, ya ha habido un grupo importante de Nobel, premio Nobel de la economía, ligados al área de la psicología, incluso con profesión base de psicólogo. La economía conductual, la economía cognitiva viene ganando mucho espacio e incluso ha puesto en tela de juicio
uno de los grandes paradigmas de la economía clásica con la que tú te topas en los primeros semestres de la universidad. Y es que las decisiones de los seres humanos desde el punto de vista económico son racionales. Y estos estudios te dicen, cuidado, no siempre son racionales. La gente a veces tiene una manera de pensar y está condicionada por cosas que toma decisiones que no necesariamente son del todo racionales. Y ahí ha habido unos avances interesantísimos y es súper, bueno, es un área, a mí me llama mucho la atención porque es un área que incluso te pone a pensar, te pone en términos de conflicto con muchas de las cosas que uno piensa y sobre todo cómo los seres humanos muchas veces decidimos no necesariamente pensando en nuestro bienestar, ¿no? Y eso, en aras de lo que estás diciendo, cuál es la acción, el acto más irracional como colectivo que hemos tomado, que además de votar en ciertos momentos por lo que hemos votado o por lo que ha votado la mayoría, pero cuál es el acto más irracional a nivel económico que tú le has visto al venezolano? bueno, yo creo que hay varias cosas, por lo menos como yo lo veo. Y no se vale Uno centrarse en García Banks, tienes que hablar del venezolano. no, me refiero, por ejemplo, a esa visión que a mi juicio es muy extendida y por el que partió esta conversación, del empresario como enemigo, del empresario que siempre te quiere afectar, por no decir otra palabra. El empresario que busca ganar demasiada plata. En el venezolano esa es una idea muy arraigada. Tú lo ves muchísimo. Hay un sentimiento de desconfianza muy profunda Pero hacia el eso no es muy esfuerzo. latinoamericano, porque si te pones a ver todo el cine Pero mexicano se centraba en que el patrón era un cabrón. Película mexicana que sí, tuviera un patrón que no sí, fuera un tipo que no comprendía las necesidades del campesino, del peón, de la hacienda, comenzando por ese arquetipo, no funcionaba, porque la película te decía, cuando el bueno era el patrón era rarísimo. bueno, lo ves incluso en una serie tan famosa para todos nosotros como El Chavo, ¿no? ¿Entiendes? Uno de los grandes culpables de los males de América Latina, bueno, no tanto el Chavo, sino la cultura de la víctima. Claro, exactamente. Entonces, sí, yo creo que eso es muy irracional. Ojo, ahí hay una diferencia importante con la visión cultural sobre el negocio y la economía de los americanos y en general del sistema anglosajón. O sea, ¿quiénes son los principales, por ejemplo, los nombres que aparecen en las bibliotecas de las universidades americanas? Empresarios, principalmente. De las ¿Entiendes? bibliotecas, de los salones de teatro, de los museos, Exactamente. inclusive de las clínicas, los nombres de las clínicas, porque son, no, pero aquí Alaban esa también. iniciativa privada, Ajá, pero yo te quiero hacer alaban una esa pregunta con iniciativa. respecto a Venezuela, porque es mi percepción, cuando yo veo la izquierda chilena o la izquierda argentina, yo digo, ok, yo entiendo que esta sea una izquierda tan beligerante, porque a medida que uno estudia la historia en Chile o la historia argentina, uno ve que también ahí hay una derecha fuerte, es decir, una derecha que no estaba dispuesta a que se armaran sindicatos, una derecha que tenía monopolios y sigue teniendo monopolios importantes, donde se mezcla campo, finanzas y política, es decir, una sola familia tiene 3 viñedos, una mina, un centro comercial y 3 diputados que son parte de la familia. Y tú dices, oye, pero cuando ves que hay 4 familias que son así, tú dices, claro que la izquierda aquí se arma como una loca porque dice, esta derecha verdaderamente está armada. Pero en Venezuela ha habido una derecha económica. Este es un país donde Eugenio Mendoza, uno de los grandes empresarios, construyó un ortopédico infantil, daba viviendas en la en la Fundación para la Vivienda Popular, es decir, la Fundación del Niño recibía dinero de los empresarios. Nosotros hemos tenido aquí en algún momento una derecha económica, para no decir la política, pero una verdadera derecha económica comparable a la de América Latina, o estoy loco creyendo que no ha sido así. No, yo coincido contigo, aunque no soy historiador ni politólogo, pero coincido que aquí no ha habido una estructura como tal de derecha más, ha habido centro derecha probablemente, a lo mejor asociado a cuando existía el partido COPEI, ¿no? Pero no existe desde esa visión estructura tan polarizada, izquierda-derecha, no ha habido un polo contrario a lo que es hoy la izquierda, lamentablemente. Creo que allí influye la concepción de petroestado en Venezuela. O sea, en Venezuela el petroestado
se erigió en un ente tan poderoso y con tanta fuerza que al final, bueno, terminó opacando esa visión de la empresa privada como motor de desarrollo y que incluso también coartó su capacidad de poder generar una estructura política con una visión económica más ligada hacia lo que puede interpretarse como derecha. Creo que el tema de ser economía petrolera y de ser petroestado influye muchísimo en esa visión de lo que ha sido la concepción económica del país, porque en realidad, y ahí yo voy a usar palabras de Uslar, aunque no comparto todo el pensamiento de Uslar Pietri, pero sí hay algo donde él tenía razón y él lo enfatizaba muchísimo. Este es un país donde en vez de el Estado vivir de la gente vivía del Estado. Y eso es un elemento muy poderoso que ha condicionado a Venezuela. Bueno, que hago la pregunta en función de, como te decía, ¿cuál es la decisión más irracional que ha tomado el venezolano? Para mí, una de las más irracionales siempre es que criticas a un Estado que se agarraron una empresa, han expropiado tantas empresas, que no dejan que el sector privado prospere o no dejan que la iniciativa, pero luego cuando le suben la tarifa del teléfono o del cable o de lo que fuere, el gobierno tiene que intervenir. ¿Cómo es posible esta vaina? O sea, aquí hay que poner un parado, se volvieron locos. Y tú dices, o Total. sea, pero Coincido contigo, tienes toda la razón. Lo veo mucho en estos últimos meses con las empresas de telecomunicación, ¿no? Sin nombrar a nadie en particular. Las empresas de telecomunicaciones que venían de un control draconiano, le dieron ciertas libertades, algunas, empezaron a mejorar un poquitico la provisión del internet, a ver oferta, bueno, a ver algo de movimiento allí que es necesario. Y tú ves a todo el mundo atacando, no puede ser que venga Conatel. Y yo digo, wow, pero no han entendido que por esa vía no vamos a tener internet de calidad. Sí, es una expresión de esa irracionalidad propia del venezolano, de ese Dr. Jekyll y Mr. Hyde que tenemos, ¿no? Y en ese sentido, cuando te encuentras con colegas de otros países, porque al venezolano le gusta mucho hablar como que nosotros somos únicos, un excepcionalismo casi parecido al del estadounidense, pero a la inversa, o sea, somos los peores o somos distintos a otros. Y a mí me decían, por ejemplo, que nuestro consumidor es muy distinto al colombiano, es decir, que el colombiano, como decían allá, para soltar un peso, mire, Briceño, aquí para soltar un peso, aquí hay que enamorar a esa gente, mientras que el venezolano, con todas sus crisis y todo, sigue siendo un tipo que no solamente cuando viaja, pero por lo menos había una disposición al gasto que no se veía en América Latina. ¿Con quién nos encontramos que es más parecido a nosotros en América Latina y con quién nos diferenciamos? Mira, en eso que tú dices es verdad, pero en el pasado, ¿no? Eso ha cambiado mucho. En el pasado Venezuela era único en América Latina, totalmente. Nosotros teníamos unos patrones de consumo que no se correspondían con la realidad latinoamericana. Nosotros llegamos a ser, bueno, de los principales consumidores per cápita de whisky, de los principales consumidores per cápita de productos de cuidado personal, de perfume, de champú, de jabón, de productos de belleza. Llegamos a estar, la tienda Louis Vuitton que hubo en Caracas, en el centro Sambil, era de las que más vendía a nivel global. Creo que estaba condicionado por esa filosofía del está barato, dame dos, que nos marcó, y de los boom petroleros. Pero con estos 7 años de crisis, eso ha cambiado muchísimo. Y hoy, estudios que yo he visto recientes muestran a un venezolano que ahora es mucho más sensible a los cambios de precio, que compara precios, que ya sabe que en el sitio A es más caro, por lo tanto voy a comprar en el sitio B. O sea que al final la crisis está condicionando un nuevo concepto. Claro, queda la duda de si será permanente, ¿no? Pero está cambiando. Yo creo que va a ser más permanente en el emigrante. Y aquí quiero invertir la tabla. No solamente hablar del consumidor, sino del emprendedor, que tengo una cosita con esa palabra, porque aquí cualquiera que tiene una cuenta de Instagram y una señora cosiéndole unos trajes de baño es una CEO y ni siquiera ha comprado un dominio de internet para vender esa vaina. Pero bueno, cada loco con su tema. Pero sí creo que hay que hablar también de tanto el venezolano que emigró como el que está aquí, que quizá, y sobre todo el que está aquí, que no es que está lavando unos dólares, sino que está tratando de producir en esta circunstancia, o el que salió, tiene también una mayor comprensión
de lo que, o sea, lo que verdaderamente cuesta ser los reales. Cuando yo he girado, Adrúbal, yo me encuentro con que hay distintos discursos para cada país, ¿sabes? Mira, el canadiense es un tipo callado, es un tipo ordenado, al canadiense no le gusta mucho el bochinche, pero ahora sí te voy a decir una cosa, esta gente trabaja. Y luego vas para Miami. Mira, aquí este estado es una locura. Aquí el floridano es un tipo que aquí puede pasar cualquier cosa. Aquí puede pasar un cocodrilo y un tipo montado en un cocodrilo y luego otro que va y le pega un tiro. Ahora sí te voy a decir una cosa, aquí se trabaja. Y así vas por todos lados. Y entonces yo digo, bueno, ¿será que nosotros nunca supimos lo que era verdaderamente el trabajo y tuvimos que emigrar para enterarnos de esa vaina? Sí, totalmente. Para cerrarte la pregunta anterior, ahorita nuestros patrones de consumo se parecen más a Centroamérica y en algunos nichos, como en el nicho de vehículos, son más parecidos a África que a América. A ese nivel estamos, ¿no? Y te doy toda la razón contigo. Nosotros siempre fuimos muy cerrados. Tú sabes que Venezuela fue muy abierto a recibir gente, pero no a salir gente hasta que llegó el chavismo. Y creo que si en un futuro muchos de esos inmigrantes o asociados a ellos, o hijos o nietos, no sé, al final también eso es difícil preverlo, pero vuelven otra vez a Venezuela, en una Venezuela distinta, creo que va a haber una nueva riqueza cultural de la visión que tengan porque nos va a ampliar la visión del mundo. En Pero yo Venezuela, creo que tú no la por sientes que ya razones, está ocurriendo, Asdrúbal. O sea, tú no sí, sientes está que ya hay ocurriendo. algunas personas que han vuelto de Perú, que han vuelto de Chile, de Ecuador, particularmente de Perú y de Ecuador, he visto que vuelve gente y tiene una cultura muy distinta a la cultura con la que se fue en cuanto a cómo hacer negocios, en cuanto a que yo trabajo de lunes a domingo y es normal porque estoy arrancando un negocio y probablemente los primeros 10 años sean así de exigentes. Muy distinta a la cultura con la que se Total. fue. Yo no sé si estoy loco. No, no, tienes toda la razón. Si está ocurriendo, también ocurre el efecto contrario, ¿no? Es decir, yo me he encontrado en mi área de trabajo gente que tiene empresas o negocios y te digo, bueno, pero ¿por qué volviste? Y me dicen, y parece muy loco lo que te voy a decir, es que nada como Venezuela. Y yo le digo, bueno, sí es verdad, nada como Venezuela, pero ¿por qué estás volviendo? No, porque es que aquí yo recupero la inversión rápido, porque es que aquí las tasas de ganancia siguen siendo altas, se dan cuenta, y es verdad. No viene al caso meternos a analizar el por qué. Tiene mucho que ver con nuestra naturaleza petrolera, con nuestra naturaleza de incertidumbre, pero todavía te voy a dar algunos datos. Los márgenes de ganancia en Venezuela en esta época de crisis profunda y de dolarización son altos para estándares internacionales. Es decir, tienes márgenes de ganancia netos en dólares en negocios que pueden estar en promedio 25-30%. Pregúntale a un colombiano si puede ser eso. Pero incluso hay negocios, caso por ejemplo de cosas muy sofisticadas, donde los No, no, márgenes no, son no, no me vas a superiores al matar con esa genérica. 50%. Como de cosas muy sofisticadas. Dame el dato que estoy anotando. No, pero te refiero por ejemplo, en el área de la tecnología, Ajá. hay negocios con márgenes de utilidad superiores al 50%. Qué locura. ¿Entiendes? Entonces, en esta crisis, tú dices, wow, bueno, tiene que ver con todo el efecto incertidumbre, riesgo, inmediatez, pero eso también condiciona a quien se va, ¿no? O sea, yo me voy y le pasó mucho a los empresarios que se fueron, bueno, me voy a otro país y pretendo que voy a recuperar la inversión en un año, año y medio, como se hacía en Venezuela, pretendo que me voy a ganar 30-40% de margen y es un choque cuando te das cuenta que para recuperar la inversión necesitas por lo menos mínimo 3 años, mínimo, puede ser más, y que un buen margen en Colombia puede ser 4 o 5%, y tú dices, no, yo no puedo con esto. Eso representa un choque para mucha gente. Bueno, claro, pues también no puedes con eso porque eso implica que no puedes comer fuera 2 veces a la semana, que cuando Exacto. vas a hacer un viaje es un viaje que se empieza a planificar y a ahorrar para ese viaje con una antelación que puede ser hasta de un año. Cuando aquí uno dice, bueno, estos 2 meses voy a ahorrar porque me voy a ir para, o decía, porque depende también de cada uno. Para darte Oh, un poquito, o lo puedes decidir ahorita. Tú dices, bueno, mira, estoy pensando en irme a Miami a ver si me vacuno. hay gente que te dice cosas así y yo de verdad que, bueno, yo entro en locura. De selección múltiple, cuando ves o escuchas las ofertas para convertirte en trader después de que veas este video o después de que hagas este cursito,
A, te arrechas, B, te ríes, C, te preocupas, D, te inscribes en el curso a ver. Ay, ¿dónde está el video? No, no, bueno, esos videos que te ofrecen, que sale un Ah, ok. video en La YouTube. verdad, te voy a ser honesto, me arrecho. Me arrecho porque no te creas, mucha gente cae en eso, ¿viste? Mucha gente cae en eso. Yo te voy a hablar de gente cercana. Bueno, personas que no son duchos en el tema finanzas, pero que al final, digamos que esas personas, un psicólogo, un odontólogo, terminan, bueno, cayendo en manos de estafadores de esas cosas y pierden ahorro y pierden dinero. Es muy triste. Pero hay de todas maneras una movida que se vio con GameStop en Estados Unidos, se ha visto con Robinhood, que obviamente tiene hay que entrar, hay que escoger muy bien con cuál servicio, pero del microinversionista, del tipo que juega con 10 acciones, 15 acciones, etcétera, que debe verse como algo bueno o como un peligro para la estabilidad de la bolsa de valores, que es básicamente donde la gente pues muestra, para algunos, yo creo que de todas maneras hay que colocar otros indicadores, pero muestra la confianza que tiene o no en para dónde va la economía, porque poner en manos de gente que está en su casa sentado y está decidiendo entre voy a jugar SimCity o voy a jugar a la bolsa, es algo que puede terminar en muy feo. Sí, no, totalmente. Al final, yo creo que, y es una recomendación para todas las personas, ¿no? O sea, meter tus ahorros que tanto te han costado esfuerzo, ¿no? Pensando que no eres enchufado como la mayoría de la gente. Oye, tómate el criterio de indagar, de investigar a quién le estás dando tu plata para que haga algo, invierta, ¿entiendes? Y cuídate del que te ofrece una rentabilidad por encima del promedio. Fíjate, nosotros tenemos un ejemplo de eso cuando el latino, ¿cuál era la tasa de interés que estaba ofreciendo el latino antes de quebrar y la crisis? Bueno, El Banco Latino, ¿cuál era la tasa? Banco, bueno, era una cosa estrambótica y por eso un gentío metió el dinero ahí. Yo creo que ese es un signo importantísimo. Cuando tú veas que el rendimiento promedio de algo, por decirte, es 10 y alguien te diga que te ofrece el 40, pregúntate por qué si el promedio es 10, él te ofrece 40. Claro, Es pero ya medio va, raro. pero ahí vamos a la irracionalidad otra vez. Cuando una de las víctimas, Madoff, fue una firma de inversiones que era sumamente conservadora y que de repente dijo, bueno, nuestra filosofía como firma inversionista es la que tú acabas de relatar. Cuando algo esté ofreciendo 40% el mercado está dando 10%, obviamente no metes el dinero allí porque eso es una locura. Pero igual metieron el dinero porque el ser humano es absolutamente irracional y cuando quiere creer en algo, cree en ese algo. Ese espíritu de la codicia, ¿no? Pero es muy distinto, ojo, siempre hay un riesgo al entregar un dinero para hacer inversión. Hay riesgo, no es cero el riesgo. Pero una cosa muy distinta es el riesgo que te puede ofrecer una firma con cierta solidez a un tipo que hace un video como el que tú me estabas diciendo, que es un X y que tú ni siquiera tienes mayores referencias y que tú vas y le pones $100,000 porque el tipo dice en el video que él te da el 20% todos los meses. No, ni siquiera, te aplica el adelante y después, te dice, hace 15 días, hace un mes, empecé a trabajar en esto y este es mi carro y tiene atrás un Lamborghini, un Maserati o lo que fuera. Claro. Y tú dices, Bueno, muy típico de los trabajadores, ¿no? Es parte de esa, de atraparte, ¿no? ahora, ¿cuántas veces al día te preguntan por el Bitcoin? Me preguntan muchísimo, muchísimo. Yo con el Bitcoin, fíjate, no tengo una visión tan, o sea, no considero netamente que sea una estafa como tal. Creo que es un activo con mucho riesgo y que creo que hay cosas respecto al Bitcoin y lo que implica el Bitcoin que van a traer cambios estructurales para la economía, pero sí hay que verlo con cuidado. O sea, el cambio estructural es básicamente que esto no depende de ningún gobierno. Ya hay firmas, Sí, claro. ya hay firmas inversionistas, a diferencia de hace 2 años, hay firmas inversionistas que están metiendo en el Bitcoin. Es decir, que están agarrando dinero de inversionistas, no todo obviamente, pero que decidieron, bueno, mira, en este extremo está la acción que menos rendimiento da, pero es la más segura, o sea, lo que llamamos el banco, ¿cuál es que este banco superconservador venezolano? El hipotecar, bueno,
se me El olvidó. venezolano de crédito. El venezolano de crédito, o sea, aquí está el venezolano de crédito que te va a dar, no sé, 0,5, pero te lo va a dar. Y aquí están los bonos venezolanos y el Bitcoin, que dan un dineral, pero tú no sabes en qué momento de repente se pega un bajón. Entonces, a mí de todas maneras, Bueno, la idea de una moneda que esté fuera de los gobiernos me parece tan increíblemente buena como tan increíblemente peligrosa. ese punto es importante, totalmente, porque al final hay algo allí que todavía la gente del Bitcoin no me da argumentos sólidos. El rol de, por ejemplo, un banco central. No hablemos de nuestro banco central, que es un chiste, de los bancos centrales serios. ¿Qué pasa cuando tú tienes una crisis de confianza o cuando se desploma una moneda? El Banco Central actúa como agente de estabilización de mercado. ¿Quién hace ese error en el Bitcoin? ¿Entiendes? Ese es un tema ahí que es delicado, ¿no? Tenemos que confiar todos. Lo que pasa es que te van a argumentar los del Ah, Bitcoin que la inflación, inclusive en el mundo del dólar, en comparación con las ofertas que tienes para ahorro y sobre todo para tu retiro, es fatal porque inclusive en el mundo, en el primer mundo, tanto el dólar como el euro, en esquemas bancarios normales se te está devaluando en el banco. O sea, estás perdiendo dinero teniendo dólares. Entonces el Bitcoin te va a decir siempre, bueno, tú prefieres confiar en un banco central o en un banco central europeo que al fin y al cabo con la tasa de inflación a largo plazo se te está deteriorando en un banco tu dinero, o tú prefieres meterte en algo en lo que confiemos todos, que es incorruptible, que lo han tratado de hackear 32 veces y no han podido, y que está dando, bueno, los resultados que está dando, 300%, 400%, de acuerdo a la primera inversión que hiciste, mientras no pierdas el pendrive donde tenías la clave. exactamente. No, total, total. Yo creo que hay muchas aristas sobre el tema. También creo que los gobiernos están ya metiéndole la lupa a este tema. Si tú ves las últimas declaraciones de la secretaria del Tesoro de Biden, del presidente de la Reserva Federal, de la presidenta del Banco Central Europeo, bueno, ya los gobiernos empiezan a mirar cómo le meten mano a todo el tema de las criptomonedas y de regulaciones al tema criptomonedas. Así que eso va a seguir dando mucho que hablar de aquí en adelante. ¿Con cuál teoría de conspiración del COVID has flirteado? Sabes que obviamente no crees en ella, pero de repente la lees y dices, yo podría creer en esto Bueno, con dos rones encima. en una primera etapa, con la de que fue creado en un laboratorio, yo creo que la mayoría de la gente lo pensó, ¿no? Y claro, pero después leyendo muchas cosas, gente seria, dije, no, pero sí al principio dije, wow, esto habrá sido un error de que salió de un laboratorio y... Pero es que es muy fuerte lo que le piden a uno. Es decir, hay un mapa, hay un mercado, hay uno de los pocos centros en el mundo donde se experimenta con coronavirus, en la ciudad donde surge el virus. Sale más adelante China a decir, el primer paciente que tenemos no pasó por el mercado. O sea, descartan el Exacto. mercado y ya lo limpiaron. Pero no es que se nos filtró, que yo soy amigo de la teoría cada vez más de que se filtró. Porque mientras más Exacto. opacidad hay en el examen, más tal. Y nos piden, pero, pero vamos a seguir buscando cuál es el animalito que nos lo pegó. Y yo dije, no sé. Ahí hay reservas en las cuales hay que pensar. Pero hay unas teorías de conspiración económica que no quiero dejarte de ir sin preguntarte sobre ellas, que son las que me mandan amigos que me dicen, ya viene el patrón oro otra vez. Van a resetear el... ¿Qué carajo quieren decir los teoristas de conspiración? Explícamelo a mí, por favor, Asdrúbal, cuando dicen No, vamos a yo creo resetear que el al sistema final financiero mundial. es justamente, mira, eso está conectado con lo que tú dijiste antes, ¿no? Es la preocupación. Tú sabes y ahí voy a ir más atrás, ¿no? ¿Qué vino después del patrón oro? El dinero fiat. Y el dinero fiat no es otra cosa que la confianza. Es decir, por eso es que yo no uso la expresión dinero inorgánico, ni dinero respaldado, que usan otros colegas, los respeto, pero eso no tiene sentido. Las monedas hoy, su respaldo no son las reservas, son la confianza de la gente. ¿Cuál es el respaldo del dólar? La confianza de la gente, que la mayoría en el mundo quiere tener dólares, ¿no? Entonces, el tema que yo veo con todas esas teorías de que va a volver patrón oro, de que va a haber una situación global, una dictadura de no sé qué, que China, es el temor de que ese sistema fiat se deteriore y más viendo, bueno, un paquete de estímulo como el que acaba de meter Estados Unidos, que metió este pocotón de plata, y el programa de infraestructura que acaba de decretar Biden, que es otro pocotón de plata, y la gente dice, wow, por más confianza, yo creo que la cosa... Entonces sí, surgen todos esos temas. No es descabellado,
Lo que quiero decir es que no es descabellado que la confianza en el dólar, si se sigue tensando la cuerda, se deteriore y, ojo, va a tener que venir otro sistema monetario global. La pregunta es si va a ser patrón oro, no me queda claro, pero no es descabellado, dada la situación que estamos viendo. Sí, porque la cantidad de dinero, no voy a utilizar el término inorgánico, pero dinero que no estaba antes y que aparece de repente, que simplemente tiene que depender de que tú confíes que ese dinero vale lo que vale, es fuerte. Ahora, hay otro tema que yo creo que los economistas tienen que empezar a manejar mucho más que los sociólogos y que los comunicadores, por lo menos a nivel pedagógico. A ver qué piensas tú, que es el rollo reputacional de los trillonarios. Es decir, hay una cantidad enorme de gente que quebró o se vino abajo económicamente con esta pandemia, que está viendo que hay una mayor cantidad de trillonarios, de mil millonarios, posterior a la pandemia, incluso cuando han dedicado buena parte de su capital a donarlo. Y ya en Estados Unidos está en un 50-50, es decir, que dicen, yo no sé qué tan buenos sean estos tipos para nosotros. El país que admira a los millonarios está, y que inclusive uno de los argumentos para escoger a un presidente que no terminó siendo tan bueno como esperaban era que era un millonario. No está tan contento con esta idea. Obviamente hay extremos, está un Jeff Bezos entre los más malos, o un Zuckerberg, y está un Bill Gates que ha donado y que ha estado presente en otra cantidad de cosas. Pero ¿cómo manejar esta gran ironía de un Wall Street pujante como nunca cuando la gente y las tiendas pequeñas están cerrando? Una cantidad enorme bueno, no enorme, pero una cantidad de mil millonarios cuando hay además una cantidad infinita de gente en la quiebra. ¿Cómo se le explica esto a la gente sin que se convierta en la satanización del millonario? No, es difícil, yo te entiendo perfectamente y tiene que ver, fíjate que todo se conecta, por supuesto que con variaciones, al arranque de esta conversación. Cuando tú estás padeciendo una crisis del COVID, encerrado, sin dinero, a lo mejor te botaron de tu trabajo, a lo mejor algún familiar tuyo afectado o incluso muere por el COVID, y tú lees en las noticias que un tipo está haciendo plata, te genera indignación. Lógico, totalmente lógico. La pregunta es, bueno, en la medida como tú generas un sistema, y esa discusión se está dando por lo menos a nivel académico, yo lo he visto mucho en Estados Unidos, donde la balanza no esté solo de un lado, porque yo seguro que tú también, estoy feliz de que haya millonarios, me parece bien, gente que ha hecho dinero, creo que eso es sano, pero tampoco puede ser que todo sea el capital y el trabajo, la masa trabajadora venga cayendo. Entonces yo creo que tiene que haber un equilibrio entre ambos actores, ¿no? El capital y el trabajo. Ahí amerita pues, reformas profundas de diseño de políticas públicas, reformas que a mucha gente no le gusta, que tiene que ver con el sistema impositivo. Eso tú has visto que ahorita pues el gobierno... Bueno, es que estás hablando del sistema impositivo y aquí hay una noticia que ha pasado por debajo de cuerda y yo creo que los economistas están más enterados que el resto del mundo. Este año, o finales del año pasado, sale un informe de London School of Economics en colaboración con otra universidad cuyo nombre no recuerdo, que básicamente desmiente la idea con la cual básicamente se impulsó la Thatcher, se impulsó Reagan, inclusive algunos presidentes antes que ellos, que era que hay que bajarle los impuestos a los millonarios porque eso hace que ellos inviertan más en la economía y eso trickle down, eso llega abajo, llega a la masa trabajadora. Y lo que han demostrado es que las políticas que se tenían hasta los años 50 de altos impuestos a los millonarios o a las grandes fortunas son más eficientes en hacer llegar progreso general a una nación que la idea de no le pongamos impuestos a los millonarios, el tax corporativo, el impuesto corporativo, que es una de las discusiones que se está teniendo, pero esa noticia pasó por debajo de cuerda, es decir, lograron opacarla. No, y lo otro que se está viendo en Inglaterra, ¿qué tipo de impuestos? ¿Qué tiene sentido? ¿Ir contra el patrimonio bruto o el patrimonio neto? Es decir, ¿por qué yo tengo que ir contra alguien que a lo mejor tiene su riqueza en la casa, en una acción, en unos seguros, o más bien contra alguien que tiene su patrimonio puesto en dinero líquido, que es diferente, ¿entiendes? Entonces hay una discusión interesante, lo he visto más del lado de los economistas ingleses que de los americanos, sobre echar no el patrimonio bruto, sino el patrimonio neto. Es decir, vamos a netear
otros activos que al final no tiene sentido, la casa, etcétera, y echemos el patrimonio neto. Pero esa no es la discusión que se está teniendo también en Argentina con respecto al famoso impuesto a la riqueza. Bueno, es probable también, es probable. No he visto bien el detalle de cómo se está planteando en la Argentina, pero sí son cosas interesantes. O sea, yo creo que al final ese debate se tiene que estar dando, porque lo que no podemos irnos a los extremos. Ni es sano para la salud económica de ningún país que tú tengas el 1% de la población enriquecida y con unos niveles de riqueza brutales mientras el resto se está empobreciendo, ni tampoco es sano, bueno, atacar y destruir los incentivos a generar riqueza, como ha ocurrido, por ejemplo, en Venezuela y en otros países. Yo creo que hay que buscarse soluciones, un punto intermedio donde haya estímulos a la riqueza, a la inventiva, darle además, premiar a toda esa gente que inventa cosas, que se arriesga, que innova. Yo creo que eso es muy importante, pero también tienes que favorecer la disminución de la desigualdad, la reducción de la pobreza, las mejoras de acceso a los servicios, que es un tema que genera mucha preocupación en los Estados Unidos, la cantidad de gente que no tiene seguro médico, la cantidad de gente que no tiene acceso a educación, ¿entiendes? Entonces, ese debate tiene que dar. Y hablando entonces de debates futuros, ¿cuánta gente crees tú que está consciente del cambio radical que viene en el mundo laboral, que tiene que ver con el económico, con la sustitución de una cantidad de empleos por procesos automatizados, robots, vehículos independientes y también por bots que hacen trabajos como atención al cliente? Ya están probando, yo el otro día vi un robot que, por ejemplo, colocaba drywall, que es uno de esos trabajos que tú decías, bueno, tú puedes sustituir a cualquier obrero menos el que pone drywall, porque eso es casi que una artesanía. Y hay una cantidad de gente que yo creo que ignora que la pandemia ha sido una excusa importante para muchas empresas para ir a la automatización, acelerar la automatización, que es sumamente rentable, pero deja una cantidad de gente en la calle. Ya, ya incluso hay una firma de inversión que ya tiene un robot para hacer los informes de recomendación. O sea que ya hasta yo puedo quedarme sin trabajo. Yo me veo, a mí me sale publicidad en YouTube donde dicen, gracias a este programa, no tengo que contratar a nadie para que me haga el voice over. Y yo digo, pero ¿por qué me estás mostrando esta cuña a mí que me deja sin trabajo a mí? Pero tú eres loco, yo lo que quiero es ir a destruir el maldito bot. Claro, fíjate, yo creo que, o sea, en países como en la economía del primer mundo, sí creo que se están pensando estas cosas. En países como el nuestro, bueno, y en Venezuela menos, no, nosotros no, nuestra dinámica es otra, pero eso que tú señalas es un elemento que yo veo muchísimo en publicaciones de prestigio. The Economist le dedica muchos artículos a todo el tema de la robotización, a todo el tema de la digitalización, de los cambios que están ocurriendo. Firmas internacionales vienen trabajando sobre este tema y sobre el grado que eso viene avanzando. Y sí, en unos años eso va a ser un problema desde el punto de vista social, ¿no? Por la afectación que eso va a terminar teniendo en una gran parte de la masa trabajadora que se va a encontrar sin capacidad de insertarse en el mercado laboral. Ahora, cerrando ya en una nota personal, viendo que además eres una persona católica por las expresiones que he visto en tus redes sociales, después de haber visto lo que has visto en decisiones económicas que han afectado a millones de personas, personas que han tenido que salir del país, personas que si no tienen a alguien afuera están pues prácticamente en una peor situación de la que podía estar cualquier persona hace 25 años en el país. ¿Tú crees que el mal existe o es una estupidez supina? No, el mal existe, totalmente. Y creo que el mal existe y, bueno, los seres humanos tenemos tanto esa capacidad de crear como hacer una vacuna en menos de un año y hoy la mayoría de la gente, bueno, no nosotros, pero una buena parte se está vacunando y está enfrentando un virus y tiene chance de entrar en la normalidad. Es la genialidad del ser humano, pero también de destruir un país como ocurrió en Venezuela y como hay otros ejemplos de países devastados por Claro, pero líderes. fíjate que cuando vemos países devastados, cuando vemos un Stalin, cuando vemos la China de Mao, la pregunta que te hago es, para no entrar aquí en el tema personal de Venezuela, sino la pregunta que te hago es, ¿eso es producto de
ideologías caducas que en el fondo tenían una súper buenísima intención, que era la igualdad del ser humano, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, estupidez que desconoce que las jerarquías y las competencias son importantes para el desarrollo de la economía. Valga decir en este momento que en ningún momento quiero ignorar el hecho de que gracias al mercado ha salido más gente de la pobreza en los últimos 20 años, 15 años, que lo que se había hecho en todo un siglo. Ha sido el mercado el que ha impulsado ese cambio económico. O había maldad en un Mao Zedong, había maldad en un Stalin, que llega a un punto que prácticamente el objetivo era destruir toda esta gente. Yo creo que se había maldad en el punto donde tú llegas, donde te ciegas por la ideología. Es decir, donde tú al final eres incapaz de entender y de solidarizarte o ponerte en el lugar del otro o del sufrimiento que estás causando solo por el simple hecho de admitir que te equivocaste, que cometiste un error o que incluso tienes que abandonar el poder. Al final eres preso de tu ideología y eso te deshumaniza. Yo lo veo de esa forma. Probablemente mucha de esa gente tenía buenas intenciones, pero acuérdate del famoso dicho, ¿no? De buenas intenciones está lleno el camino al infierno. En sus inicios, pero al final se deshumanizaron. Se deshumanizaron a tal punto, bueno, que provocaron hambrunas, que provocaron muerte, que provocaron guerras de categoría mundial, a tal punto que incluso pensaron en exterminar a un semejante. Entonces creo que ahí hay una visión del mal. Fíjate que ahí tiene mucho que ver lo que ha escrito Hannah Arendt, ¿no? La banalización del mal. Mucho de esta gente al final pensaba que lo que hacía no era malo. Ese es el tema, ¿no? Sí, Mao Zedong probablemente pensaba que, bueno, habrá que sacrificar toda una generación de ciudadanos, de venezolanos, perdón, de chinos, para la instauración de un nuevo orden que sí va a ser el chévere, Exacto. que sí va a ser la tierra prometida. Asdrúbal, de verdad, un verdadero placer haber conversado contigo de todos estos temas. Para la No, gente fue que, genial esta entrevista. para Ojalá mí que siga mucha gente. para mí la filosofía básicamente es que YouTube, pero la gente habla mucha paja de las redes, ¿sabes? Que el pensamiento es reduccionista, que en 24 caracteres no cabe algo, 240 caracteres no cabe algo, pero las redes son también la posibilidad de ver una entrevista de 1 hora o de media hora, que no sea la entrevista de 8 minutos que normalmente tienes que dar en radio o en televisión, en la cual te tienes que suscribir a, bueno, este beat, y no te puedes ni contradecir. Que yo creo que lo más sabroso de una entrevista es decir, mire, yo a veces pienso esto y a veces pienso esto. Y eso Claro. es mucho más honesto que el llevar esos bullet points con los que uno se va a una entrevista. Y esa es la razón de ser de este espacio, viejo. Muchísimas gracias. No, a ti, de verdad, un gran abrazo. Cuídense, hermano.